Veamos un ejemplo para entender mejor la explicación racional. El profesor llega temprano al salón de clases y encuentra el salón lleno de humo. Hay un solo alumno, Carlos, y se queda sorprendido del humo. Y Carlos le dice, quemé un borrador. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Carlos quemó aquel borrador? Tenemos que dar una respuesta a la pregunta, ¿por qué Carlos quemó el borrador? Carlos quemó el borrador, él está explicando, es el problema. Ahora hay que darle una solución al problema, una explicación. Podríamos decir, aquel borrador estaba mal. ¿Será eso una explicación? ¿Cumplirá con los requisitos de explicación racional? Veamos, para que una explicación sea racional, debe cumplir con dos requisitos mínimos. Debe cumplir con una generalidad y una circunstancia, como mínimo. Decir aquel borrador estaba mal es solamente circunstancial, por lo tanto, no completa los requisitos de forma. Podríamos agregar una generalización para darle más cuerpo y cumplir con los requisitos de forma. Carlos quema todos los borradores que están mal. Entonces ya tenemos una circunstancia y una generalidad. Aquel borrador estaba mal y Carlos quema todos los borradores que están mal. Pero esa generalización es muy pobre. Hemos cumplido con la formalidad, pero no hemos cumplido con los requisitos de una coherencia lógica. Entonces necesitamos darle más peso y más fuerza para que esta explicación cumpla con requisitos de fondo, que tenga una coherencia lógica. Entonces tenemos que profundizar, tenemos que mejorar la explicación para lograr que haya un orden lógico que nos lleve a por qué Carlos quemó el borrador. Sigamos. Para darle mayor fuerza, podríamos incluir otro elemento adicional. Ya hemos cumplido con la forma. Tenemos generalización, tenemos circunstancia, pero podemos darle más forma. ¿Cómo le podemos dar forma? Si elevamos la calidad de la circunstancia, de la generalización, usando una regla. Una regla tiene mayor fuerza que una generalización y eso le da mayor peso y mayor fuerza. Entonces, podríamos incluir una regla, ya una generalización. Es un nivel más elevado que una generalización. Ejemplo de una regla es una directiva de cumplimiento que todos toman en cuenta. Todos los borradores estaban mal. Todos los borradores que están mal deben quemarse. Todos los borradores que están mal deben quemarse. Es como una directiva, una regla a cumplir. Aquel borrador estaba mal. Y entonces tenemos una regla y tenemos una circunstancia. Podemos tener tanto peso y tanta fuerza. Todos los borradores estaban mal. Todos los borradores que están mal deben quemarse. Aquel borrador estaba mal. Por lo tanto, Carlos quemó el borrador. Necesitamos un poquito más de fuerza. Un poquito más de fuerza para cumplir con esa generalidad. Este es un explicans medium. Necesitamos darle mayor coherencia. ¿Qué les parece si desarrollamos una siguiente explicación dándole mayor fuerza lógica? Porque ya cumplimos con el requisito de formalidad, pero debemos cumplir con el requisito de fondo. Carlos hace todo lo que debe hacer, una regla. Aquel borrador debía quemarse. Caramba, ahora sí tiene un peso, hay una fuerza lógica. Carlos hace todo lo que debe hacer. Aquel borrador debía quemarse. Por lo tanto, es lógico que Carlos quemó el borrador. Hemos completado y ahora dado mayor fuerza a una explicación lógica. Y podemos decir que esta explicación es una explicación racional. Y si es una explicación racional, entonces hemos logrado una construcción interesante, una verdad lógica. Veamos, pues, algunos detalles. La lógica formal no se ocupa del contenido de las premisas y conclusiones de una argumentación. Es decir, estamos utilizando un nivel más elevado, utilizando reglas y dándole mayor fuerza, pero no se ponen en tela de juicio esas reglas para poder dar una conclusión lógica.
Entonces, es importante entender que una explicación racional debe tener una forma y un fondo, nada más. Veamos la definición de explicación racional. Una explicación racional de una fórmula Q es una respuesta a la cuestión ¿por qué Q? Y consiste en una argumentación que demuestre que Q sigue lógicamente a un conjunto de generalizaciones y o reglas y datos que no contienen Q. Entonces ahora podemos tener una explicación racional de por qué Carlos quemó el borrador. Sin embargo, eso no quiere decir que Carlos no nos esté mintiendo. Que una verdad sea lógica no quiere decir, una explicación sea racional, que sea una verdad lógica, no quiere decir que no pueda ser una mentira. Existe la posibilidad de que Carlos sea un drogadicto y de repente en su desesperación se fumó el borrador. Entonces, ¿cómo hacemos para darle mayor consistencia a la explicación racional que ha dado Carlos? Necesitamos someter a validez las circunstancias, las generalidades y o reglas de esta explicación. A eso llamamos rigor científico. Entonces, no basta que Carlos nos dé un argumento racional, necesitamos darle validez científica. Y solo cuando alcanzamos validez científica podemos pasar de una explicación racional a una explicación científica. Bueno, aquí nos quedamos en esta parte. Si quieren profundizar más, les invito a revisar nuestro wiki que se encuentra en la parte inferior de este video y podrán tener con mayor profundidad los conocimientos de manera didáctica y fácil sobre metodología e investigación científica. Muchas gracias por su atención.